Hola comunidad del último huésped. Me llamo Román y soy del norte, de un pueblo chico. Crecí rodeado de discusiones, de peleas por problemas que al principio uno cree normales, hasta que creces y te das cuenta que no lo son. Mis papás se querían mucho, pero lo que los rodeaba era diferente. Desde que tengo memoria, siempre hubo problemas tanto en la familia de mi mamá y de papá. Que si por terrenos, que si por herencias, por cosas que ni siquiera estaban escritas en papel. Siempre había algo por lo cual pelearse. Cuando terminé la prepa, me fui directo a la ciudad a estudiar y no quise volver más que lo necesario. Con mis papás me llevo bien, pero no soporto a los demás. No me gusta ese ambiente y prefiero evitarlo. Me duele decirlo, pero es la verdad. Todo el tiempo era lo mismo. Cada vez que había reunión o algún velorio o hasta una fiesta, terminaban en pleito. Siempre alguien salía ofendido y no faltaba quien se fuera llorando o gritando cosas que ni venían al caso. De todos ellos había una que siempre destacaba, mi tía Carmela, la hermana mayor de mi mamá. Desde joven fue problemática, pero cuando se fue para el país vecino, uno pensaría que ya se calmaría o que se iba a ocupar en sus cosas. Pero no, era peor. Desde allá seguía metiéndose en lo que no le importaba. Mandaba audios, hablaba con unos para hacer enojar a otros. Decía que lo hacía porque quería que se hiciera justicia, pero la verdad es que parecía que disfrutaba ver a todos peleando, como si eso le diera vida. A veces yo me preguntaba por qué era así. La señora tenía todo. Tenía una casa bonita, tenía esposo, hijos, buena salud. Pero era como si no pudiera vivir tranquila. Como si necesitara hacer sentir mal a alguien para poder estar bien ella. Y la que más sufría por todo eso era mi mamá, Perla. Porque mi tía Carmela la traía de bajada. Le hablaba feo, la señalaba, la metía en problemas que no eran suyos. Y mi mamá aguantaba. No sé cómo lo hacía, pero siempre se quedaba callada. Aunque por dentro se le notaba el coraje y el dolor. Yo sí lo veía. Mi mamá siempre fue tranquila. De esas personas que prefieren quedarse calladas antes que entrar en pleito. No era dejada, pero no le gustaba discutir. Nunca le faltaba el respeto a nadie, y aún así, siempre terminaba metida en los problemas de la familia. No porque ella los buscara, sino porque si alguien venía a pedirle ayuda, ella la daba. No importaba si esa persona estaba peleada con todos o si ya nadie le hablaba. Mi mamá era de las que no sabían decir que no. Y era justo ahí cuando se le echaban encima, como si fuera una traidora por no elegir un bando. Sus propios hermanos le reclamaban, le gritaban, hasta iban a casa solo para decirle cosas feas. Le llamaban por teléfono para insultarla o para hacerla sentir culpable. Todo por haber ayudado a alguien que ellos ya habían tachado. Yo lo vi varias veces. Vi cómo se le aguaban los ojos mientras escuchaba cosas que no merecía. A veces colgaba rápido para que yo no escuchara, pero yo sabía. Por eso siempre hablaba con ella. Le decía que no se metiera, que no valía la pena enfermarse por gente así. Ella solo me decía que no les hacía caso, que ya sabía cómo eran, que de todos modos al final todos volvían, y era verdad. Porque muchos de los que la trataban mal luego regresaban como si nada, a pedirle un favor o contarle algo. Y ella ahí estaba, siempre dispuesta. Pero a mí lo que me preocupaba era verla deteriorarse, porque en los últimos meses se le notaba el cansancio. Había bajado de peso, le dolían más los huesos, a veces no podía dormir por los dolores. Yo sabía que todo eso era estrés. Era como si su cuerpo ya no pudiera cargar con tanto. Pero ella no decía nada. Se levantaba igual, hacía sus cosas y seguía con su vida como si no pasara nada. Uno de los problemas más fuertes que nos tocó vivir en la familia fue cuando mi tío Hilario falleció. Él tenía 2 mujeres, no al mismo tiempo, pero casi. Con la primera tuvo 4 hijos y con la segunda otros 3. Todos sabían la historia. Todos sabían que ese tipo de vida solo iba a traer problemas, y aún así nadie decía nada en su momento. Pero cuando él falleció todo empeoró. La herencia se volvió un caos. Unos se pusieron del lado de la primera esposa y otros de la segunda.
Lo lógico hubiera sido que ese pleito lo resolvieran ellas o sus hijos, pero no. Mi tía Carmela se encargó de meter a toda la familia en ese conflicto, como si de verdad tuviéramos algo que opinar. Llamaba a unos, hablaba mal de otros, ponía a discutir a personas que ni estaban tan involucradas. Hacía parecer que quien no tomaba postura estaba contra ella. Y con eso fue arrastrando a todos. Hasta los que querían mantenerse al margen terminaron embarrados. Se repartieron cosas como si fuera un mercado, camionetas, ganado, terrenos. Pero hubo una propiedad que fue el centro de todo. Una casa de 2 pisos con 6 cuartos. Estaba en el mero pueblo, en una esquina grande, con rejas altas y patio atrás. Era de las construcciones más grandes de la zona, todos la conocían. Y por esa casa, la familia se quebró por completo. Nadie se ponía de acuerdo. Unos decían que le tocaba a los hijos mayores. Otros decían que la segunda esposa lo cuidó más. Mi tía Carmela decía que no era justo que se la quedaran unos y que los otros no recibieran nada, como si fuera su casa, como si ella fuera la viuda. Hablaba fuerte, se enojaba y con eso empujaba a los demás a discutir. Nadie tenía paz, era un pleito constante. Se gritaban cosas horribles. Llamadas a medianoche, amenazas, hasta demandas quisieron meter. Y fue por culpa de esa casa que todo en la familia se fue en picada. Ya no se hablaban, ya nadie se visitaba. La más chica de los hijos de mi tío Hilario se llama Guadalupe. Tenía 19 años cuando todo esto pasó. Era hija de la segunda mujer, y según las últimas pláticas que se habían tenido entre la familia, la casa del pueblo se la iba a quedar ella. No estaba por escrito, pero todos sabían que en vida su papá se lo había prometido. Él mismo lo había dicho varias veces, que quería que ella tuviera algo seguro, que no la dejaba desprotegida. Guadalupe vino al pueblo con la esperanza de entrar a esa casa, de empezar a arreglarla poco a poco. Pero cuando llegó se dio cuenta de que no podía ni entrar. Le habían cambiado las cerraduras. Las ventanas estaban cerradas con varillas y el candado del portón era nuevo. No sabía qué hacer. Habló con algunos tíos, pero solo recibió excusas. Fue ahí cuando empezaron de nuevo las discusiones. Que la casa era de la esposa, que Guadalupe no tenía derecho y que solo quería sacar ventaja. Pero la verdad es que todos sabían que la primera esposa tenía más de 20 años que no vivía con Hilario, que cada quien había hecho su vida, y que mi tío, aunque con errores, siempre trató bien a los hijos de la segunda mujer. A Guadalupe la quería mucho, se notaba, siempre hablaba de ella con orgullo. Y además, sus hijos de matrimonio ya se habían quedado con varias cosas: carros, animales, hasta un local pequeño que tenían en la salida del pueblo. Como no tenía dónde quedarse, Guadalupe le pidió a mi madre si podía quedarse unos días, nomás en lo que se aclaraba todo. Y mi mamá, como siempre, le abrió la puerta sin pensarlo. Le dio un cuarto, le hizo de comer y la trató como a una hija. Pero al otro día mi tía Carmela le llamó. Le habló feo, le dijo que sacara a la muchacha de la casa, que era una interesada, una malagradecida que solo venía a provocar más problemas. Pero mi mamá no le hizo caso, no tenía por qué. Guadalupe no había hecho nada malo, solo estaba pidiendo lo que su papá le había prometido. Se portaba bien, era callada, respetuosa, no tenía motivos para correrla. Justo por esas fechas yo andaba en el pueblo. Estaba trabajando en unos proyectos en línea y como podía hacer todo desde la computadora, decidí irme unos días con mi mamá. Sabía que no andaba bien. Por teléfono me decía que todo estaba normal, pero yo la notaba apagada. Ya no hablaba con el mismo ánimo. Se le notaba en la voz que estaba cansada. No solo físicamente, sino por dentro, como si le pesara todo lo que estaba pasando. Cuando llegué la vi más delgada, con los ojos tristes. Me dijo que no me preocupara, pero yo la conozco. Sé cuando algo no está bien. Estaba tensa, como si tuviera miedo de que tocaran la puerta. Me confesó que sentía que todo el mundo la rechazaba, que aunque ella no buscaba pleitos, siempre terminaban haciéndola quedar como la mala. Yo traté de darle ánimos.
de decirle que hizo bien en ayudar a Guadalupe, que eso hablaba de su corazón, no de sus errores. Pero era difícil. Uno puede decir muchas cosas, pero cuando el cuerpo ya está cargando tanto, las palabras no siempre alcanzan. Una tarde, mientras yo estaba en mi cuarto trabajando, escuché un escándalo. Gritos en la sala. Primero pensé que era la televisión, pero luego escuché claramente que alguien estaba insultando a mi madre. Me levanté de inmediato. Salí casi corriendo, y ahí estaba. Otra de mis tías, Leonor, parada a medio cuarto gritándole a mi madre como si le hubiera hecho algo imperdonable. Le decía cosas feas, cosas que no quiero repetir. Mi madre solo estaba sentada, con la cara agachada sin saber qué decir. Sentí algo raro en el cuello, como un calor que subía, y luego un ardor en la garganta. No sé cómo explicarlo. Era coraje, pero también otra cosa, como si algo me empujara desde dentro. Di unos pasos y alcé la voz. Le grité que ya bastaba, que ninguna loca iba a venir a gritarle a mi madre en su propia casa. Que se largara. No tenía ningún derecho de tratarla así. Que no viniera a pelear cosas que no eran suyas. Tenía la vena del cuello marcada del coraje. Me temblaban los brazos. Ella me dijo que era un grosero, que así se notaba lo que mi madre había criado. Pero yo no me callé. Le grité que no, que el animal ahí era ella. Si algo me quedaba claro, era que no quería volver a verla faltándole el respeto a mi madre. Era algo sin sentido que estuviera peleando cosas que no eran de ella. Casi la saco empujando. No lo hice, pero estuve a nada. Estaba harto. Harto de ver cómo pisoteaban a mi mamá, cómo la usaban de blanco para su veneno. Ese día algo cambió en mí, algo se quebró. Ya no podía quedarme callado. Después de lo que pasó con mi tía Leonor, comencé a comprender mejor cuál era el verdadero problema. Porque todo se sentía raro, como si hubiera algo más detrás de tanto pleito. Y sí lo había. Resulta que la esposa de mi tío Hilario quería vender la casa. Ya tenía todo arreglado para dársela a otro de mis tíos, a Daniel. Se la iba a dejar a un precio muy bajo, y no por necesidad, sino para quitársela a Guadalupe. Mi prima Guadalupe no quería eso. No por el valor de la casa, sino por lo que representaba. Era lo último que le quedaba de su papá. No le importaba, ella la quería conservar. Le dolía ver cómo se la peleaban como si fuera una vaca más del rancho. Esa era la raíz del conflicto, y fue ahí cuando entendí por qué tanta presión contra mi mamá. Porque al tener a Guadalupe con nosotros parecía que estábamos tomando partido. Imagino que ellos pensaban que nosotros queríamos vender la casa por otro lado, y de esta manera ganar dinero también. Y como era de esperarse, no tardó en venir Daniel, el mismo que iba a comprar la casa. Llegó una tarde sin avisar, con cara de pocos amigos. Pero no fue con mi mamá, esta vez fue con mi papá. Le gritó en la entrada, sin importarle que hubiera vecinos afuera. Le dijo que no permitiera que su mujer se metiera en cosas que no eran de ella, que lo mejor era dejar que la venta siguiera como estaba planeada. Pero hubo algo que me incomodó, porque en medio de todo el griterío, Daniel dijo que si seguían poniendo trabas iba a hablar con los chicos malos, que ellos sabían cómo poner orden, que con ellos no había vueltas. Si la justicia no funcionaba, ellos sabían de quién era cada cosa y podían terminar con los problemas rápido. Mi papá no es de pleitos, siempre ha sido tranquilo. No le gusta alzar la voz, pero ese día se puso nervioso. Se le notaba en las manos. Le respondió lo más sereno que pudo, aunque la voz se le quebraba un poco. Le dijo que nosotros no estábamos metiéndonos en nada. Si alguien estaba destruyendo a la familia por una casa, eran ellos mismos. Lo único que estaban haciendo mal mis papás era dejar que Guadalupe se quedara unos días, nada más. Pero eso para los demás era el pecado mayor, tenerla con nosotros. Como si eso fuera motivo suficiente para echarnos encima a todos. Después de eso, las cosas se pusieron peores. La familia empezó a inventar cosas más feas. Decían que mi mamá lo hacía por dinero. Por eso estaba apoyando a Guadalupe.
que seguro ella y la mamá de la muchacha la estaban manipulando para quedarse con la casa, para venderla después y ganar más. Como si mi mamá no tuviera dignidad, como si toda su vida no hubiera trabajado para tener lo poco que tiene. Empezaron a correr rumores que no tenían ni pies ni cabeza, pero en un pueblo chico eso basta para que la gente te vea diferente en la calle. Yo no conocía mucho a Guadalupe, apenas la había tratado en un par de convivios familiares cuando era más niña, pero ahora que estaba con nosotros me di cuenta de algo. La muchacha era muy noble, era inteligente, hablaba con respeto, con cuidado, pero también se notaba que no estaba bien. Todo ese rechazo le estaba haciendo daño. Empezó a tener ataques de pánico. Lloraba sin poder controlarse, le temblaban las manos y la voz. A veces no podía ni terminar una frase sin quebrarse. Una tarde pasó algo que hasta ahora me sigue pesando. Llegó su media hermana mayor, se llama Yadira. Tiene casi 12 años más que Guadalupe. Apenas entró, empezó a insultarla. Le decía que todo lo estaba haciendo por interés, que era una malagradecida, que la madre de Guadalupe se le había trepado a su papá y que nunca lo quiso. Todo era un circo. Si tanto quería la casa que se pusiera a trabajar para comprarla, le gritaba con rabia, como si hubiera acumulado años de odio solo para soltarlo ahí. Guadalupe no decía nada, solo lloraba, hasta que en un momento se quebró por completo. Entre llanto le dijo que ella no quería la casa para venderla, que solo no quería que la vendieran, que era de su papá, era lo único que le quedaba de él. Ellos sí querían el dinero, que por eso peleaban tanto. Pero ni así se calmaron. La hermana no dejaba de gritarle cosas horribles, y todos estábamos ahí. Mi papá, mi mamá, yo, nadie sabía qué hacer. Mi madre, con toda su paciencia, le pedía que ya no le dijera cosas. Le decía que Guadalupe no estaba bien, que estaba muy mal mentalmente. No era justo lo que le estaban haciendo. Pero a esa gente ya no le importaba nada. Solo venían a descargar su veneno y se iban como si nada, como si no dejaran un desastre detrás. Esa noche hablé con mi madre. Le dije que no podía seguir permitiendo que vinieran a su casa a hacer eso. No solo por Guadalupe, también por ella, porque toda esa mala energía no era buena. Me daba miedo. Miedo de que enfermara más, que algo se le pegara. Porque en esa casa, después de tantos gritos, se sentía raro. El ambiente se quedaba cargado. Una noche, ya entrada la madrugada, alguien tocó la puerta de mi cuarto. Al principio pensé que era mi mamá, pero al abrirme encontré a Guadalupe. Estaba temblando, me dijo que no podía respirar. Me asusté mucho. Se llevaba las manos al pecho y los ojos los tenía muy abiertos, como si no pudiera enfocar bien. Su piel se veía rara, tenía un tono como verdoso, con partes amarillentas, especialmente en la frente y el cuello. Antes de que pudiera decir algo más, vomitó, ahí mismo en el pasillo. Fue un vómito espeso, de un color gris oscuro, casi negro. El olor era fuerte, como si viniera de muy adentro. Mi mamá se despertó por el ruido y entre los dos la ayudamos como pudimos. En ese momento no pensamos en nada más que en llevarla al doctor. Mi papá encendió la camioneta y nos fuimos al centro de salud del pueblo. La dejaron toda la noche internada. El doctor dijo que estaba muy mal, que parecía un cuadro de estrés severo, pero que también podía ser una infección estomacal o un colapso nervioso. Tardaron en estabilizarla. No paraba de moverse, de quejarse. Decía que sentía algo como punzadas en la cabeza. Los días siguientes fueron igual de duros. Mi prima no quería comer, se quedaba acostada con los ojos abiertos. Mi mamá le llevaba comida hasta su cuarto, pero la muchacha apenas si probaba bocado. Solo lloraba. Decía que le dolía mucho la cabeza, que no podía cerrar los ojos porque cuando lo hacía sentía como si algo latiera dentro de su cerebro, como si algo estuviera vivo ahí. El doctor solo dijo que era estrés, le dio pastillas para tranquilizarla, nada más. Pero yo no estaba convencido, mi mamá tampoco. Algo no estaba bien. Esa no era solo ansiedad. Mi mamá decidió contactar a la madre de Guadalupe. Ella está en el otro lado, con sus otros hijos.
Le mandó dinero para que la llevaran hasta la ciudad y pudiera verla un médico más preparado. Mi mamá me dijo que la señora quería llevársela, que ya no confiaba en nadie, que estaba preocupada. Pero Guadalupe no quería, no le gustaba el otro lado. Decía que allá se sentía sola, todo era frío. Extrañaba a su papá y lo único que pedía era quedarse en la casa que él le había prometido. Esa casa que estaba en medio de todo el pleito era lo único que la mantenía con algo de fuerza. Decía que si la vendían, era como si la sacaran también de los recuerdos de su papá. Después de todo eso, decidieron empezar a llevar a Guadalupe con ayuda profesional. Era lo mejor. Ya no se podía negar que necesitaba atención. Lo único malo era que el psicólogo más cercano quedaba bastante lejos. Tenían que llevarla en carro más de 1 hora y media, y no siempre se podía. No teníamos el dinero ni el tiempo para hacerlo seguido. Pero aún así, se hizo el esfuerzo. Mi mamá fue con ella las primeras veces. Fue justo uno de esos días que ocurrió lo más extraño. En la tarde vinieron a buscarla. Llegaron la ex esposa de mi tío Hilario y su hija mayor, la misma que ya antes la había insultado. Decían que querían llevarla con los chicos malos, que ellos sí pondrían orden. Iban a hablar con ellos para que decidieran de una vez de quién era la casa. Guadalupe se asustó mucho, temblaba, dijo que no quería ir sola. Le pidió a mi mamá que la acompañara. Mi madre dudó. No es que desconfiara por completo, pero tampoco se sentía tranquila. Me dijo que había algo raro en todo eso, así que se arregló rápido y fue con ellas. Yo me quedé en casa. Me pasé toda la tarde sin saber qué hacer. No podía concentrarme en nada. Regresaron ya entrada la noche. Apenas vi que mi mamá entró, fui a preguntarle qué había pasado. Me dijo que hablaron con un hombre. No quiso decir su nombre, solo dijo que era alguien con poder, que no era precisamente una buena persona, pero que tampoco parecía injusto. Dijo que los escuchó, que dejó hablar a todas, y al final les dijo que no podía hacer nada, que no le correspondía decidir, que era un problema de familia y que si nadie estaba dispuesto a ceder, entonces que lo llevaran con un juez, que ahí era donde se arreglaban esas cosas. Mi mamá me dijo que lo que más le sorprendió fue cómo Guadalupe habló. Le temblaba la voz, pero llorando le dijo que esa casa era de su papá. No la quería para hacer negocio ni para molestar a nadie. Solo quería vivir ahí. Ese era su lugar. Ahí se sentía cerca de él. Mi mamá cree que eso fue lo que le ablandó el corazón al hombre, que por eso no quiso tomar partido, porque aunque era duro también escuchó. Pero tampoco dio su opinión a favor de nadie. No dijo que fuera para Guadalupe ni para la ex esposa. Solo repitió que eso tenía que decidirlo un juez, pero que eso implicaba dinero, mucho tiempo. Así que al final no llegaron a nada. Volvieron como se fueron, con el mismo problema, pero ahora con más miedo. Porque ya no era solo cosa de familia. Ahora sabíamos que otras personas también estaban enteradas. Una mañana mi prima se levantó distinta. No dijo nada, pero se le notaba en la cara. Estaba seria, apagada, como si no hubiera dormido nada. Mi mamá se le acercó para preguntarle si estaba bien. Yo estaba en el patio, pero más tarde mi madre me contó lo que le había dicho. Me dijo que Guadalupe tuvo una pesadilla muy fea, que soñó con su papá, pero no como lo recordaba, sino diferente. En el sueño él se metía a su cuarto, se le acercaba demasiado y ella sentía un olor muy fuerte, como a podrido. Decía que era tan real que hasta le picaba la nariz. Lo peor no era eso, lo peor era lo que él intentaba hacerle. No lo dijo en voz alta, ni mi mamá quiso repetirlo, pero solo con cómo me lo contó, supe que era algo que no debía escucharse. Guadalupe le dijo que era la primera vez que soñaba algo así con su papá, que antes cuando lo soñaba eran recuerdos bonitos, lo veía sonriendo o abrazándola. Pero esto no, esto era otra cosa. Durante los días que siguieron los sueños se pusieron peores. Guadalupe ya no quería dormir, se quedaba con la luz prendida, pero igual se vencía del cansancio. Y cada vez que soñaba, decía que su papá volvía a entrar a su cuarto, pero ahora estaba más podrido.
Su piel parecía como si se le cayera por partes. Ahora no le hablaba con cariño. Le decía cosas horribles, que no la quería. Ojalá nunca lo hubiera tenido, que no se merecía la casa, que se largara. Yo no sabía nada hasta que mi mamá me lo contó, pero sí notaba que mi prima se estaba volviendo más callada, más retraída, y empecé a fijarme en algo que no había notado antes. En las noches, cuando estábamos todos acostados, yo escuchaba que ella se levantaba. Caminaba por el pasillo hacia la cocina, se quedaba ahí un rato. Nunca supe qué hacía, solo escuchaba los pasos, el rechinar del piso y el sonido del vaso de agua. A veces volvía a entrar a su cuarto a los 10 minutos, otras veces tardaba más, y siempre lo hacía en silencio, como si no quisiera despertar a nadie. Pero yo ya no podía dormir bien. Me quedaba despierto mirando al techo preguntándome qué estaba pasando con ella. Con el paso de los días, Guadalupe empezó a deteriorarse más. No solo era emocional, su cuerpo también lo estaba resintiendo. Una tarde mi mamá me llamó para que la ayudara a levantar unas toallas del baño. Me dijo en voz baja que se le estaba cayendo mucho el cabello, que cada vez que se bañaba mi prima se tapaba la coladera, que a veces salía llorando, desesperada, diciendo que no sabía qué le estaba pasando. Y no era lo único. Decía que tenía un sabor a metal en los labios, como si hubiera chupado clavos. Decía que se lo lavaba, se enjuagaba, hasta se tallaba con sal, pero no se le quitaba. Era un sabor pesado que le daba náuseas, y que cuando comía a veces sentía como si estuviera masticando piedras, que los dientes le tronaban al morder. No podía seguir. Algo en su boca no estaba bien, aunque todo se viera normal. Lloraba mucho, lloraba con un llanto que se escuchaba desde el pasillo. Era un llanto de angustia, uno que no se puede fingir. Verla así, con apenas 19 años, era algo que no se me va a olvidar nunca. A su edad lo normal sería estar estudiando, buscando oportunidades, intentando salir adelante en alguna ciudad. Pero ella no, ella estaba aquí aferrada a esa casa, como si ahí estuviera lo único que le quedaba. Fue por esos días que por fin nos dejaron un poco en paz. La familia seguía hablando, los chismes no paraban, pero al menos ya no venían a la casa. Ya no tocaban la puerta ni gritaban desde la calle. Algo había cambiado, como si supieran que ya no podían meterse más, o tal vez como si algo los hubiera detenido. No lo sé. Claro que no era paz de verdad, porque ahora decían que nosotros éramos lo peor de toda la familia. Que yo era un maleducado, que mi mamá era una envidiosa y que mi papá no tenía voz ni voto en su propia casa, que era un mandado. Yo escuchaba todo eso y sentía una mezcla de rabia y tristeza. Pero en un pueblo las versiones falsas se pegan más rápido que la verdad. Yo ya estaba harto, quería irme, quería regresar a la ciudad y olvidarme de todo. Pero no podía dejar sola a mi mamá. No cuando la veía tan cansada, cuando sabía que sin decirlo también le dolía todo lo que estaba pasando. Me sentí atrapado entre dos cosas, entre mi vida y la de ellos, y cada vez me pesaba más el ambiente de esa casa, el silencio, la energía que no se movía. Pasaron 2 días en los que todo pareció estar un poco más tranquilo. Guadalupe no mejoraba del todo, pero al menos ya no lloraba tanto. Dormía más, aunque seguía diciendo que tenía sueños raros. Mi mamá trataba de mantener la calma. Hacía la comida, limpiaba la casa y ponía música suave para que el ambiente se sintiera más ligero. Pero fue justo cuando bajamos la guardia que pasó lo peor. Eran como las 3 de la mañana. Todos dormíamos. Yo sentí un grito seco, como si algo se hubiera quebrado dentro de la casa. Me levanté de golpe. Era Guadalupe. Gritaba como loca en su cuarto, como si alguien la estuviera atacando. Corrí al pasillo. Mi mamá y mi papá también salieron. Justo cuando íbamos a abrir la puerta de su cuarto, Guadalupe salió corriendo. Estaba pálida, con los ojos muy abiertos y descalza. Se abrazaba los brazos con fuerza. Decía que había una sombra negra enorme en su pared, que estaba pegada en la esquina
y que parecía un bulto oscuro, espeso, que se movía pero no tenía forma. Lo único que pude hacer fue sujetarla porque estaba a punto de caer. Del cuarto salió un olor asqueroso, como a huevo podrido, pero más intenso, más denso, como si el aire se hubiera podrido ahí adentro. Mi mamá se tapó la nariz, mi papá fue por el trapeador y el agua bendita que teníamos guardada desde hace años, aunque no supiera muy bien para qué serviría. Mi prima estaba fuera de sí, tenía un ataque de pánico. Las manos le temblaban tanto que no podía controlarlas. Los dedos se le movían frenéticamente, como si estuviera tratando de agarrar algo invisible o empujar lo que no podía ver. Su cara estaba completamente transformada. Los rasgos tensos, los ojos abiertos como platos, llorosos pero sin parpadear. Me dio miedo. Nunca había visto a alguien así. Se notaba que no estaba fingiendo, que realmente estaba viendo algo que la rebasaba. Nos costó mucho calmarla. Le dimos agua. Le pedimos que respirara despacio, que no estaba sola, que todo iba a estar bien. Pero ella no respondía. Miraba a todos lados. Buscaba en las esquinas, como si pensara que esa cosa todavía estuviera ahí. Y después, cuando por fin logró sentarse en la silla del comedor, se quebró. Empezó a llorar con la cara entre las manos. Decía que creía que estaba perdiendo la cabeza, que ya no sabía si lo que veía era real o estaba imaginándolo, que era horrible, que no aguantaba más. Esa madrugada nadie volvió a dormir. Yo por mi trabajo a veces me quedo despierto hasta tarde. No es raro que me den las 2 o 3 de la mañana frente a la computadora. A veces me recargo en la mesa, con la mano sosteniéndome la cabeza, y sin darme cuenta me voy quedando dormido. Me ha pasado muchas veces, sobre todo esos días en los que el ambiente en la casa estaba tan denso que ni ganas me daban de meterme a la cama. Una noche, justo mientras me vencía el sueño, sentí algo raro. Estaba con la lámpara de escritorio encendida, medio dormido, cuando escuché un sonido leve, como si algo se hubiera movido debajo de la cama. No fue nada fuerte, algo ligero, como si se hubiera arrastrado una cobija, o como si una caja se hubiera movido por sí sola. No le di importancia. Pensé que eran cosas mías, o que el sueño ya me estaba haciendo imaginar sonidos. Pero al poco rato volvió a pasar, como si algo grande se arrastrara, como si unas manos pesadas y lentas se estuvieran moviendo por el piso. Me quedé quieto. El sonido venía justo de debajo de mí. Me puse de pie despacio. Traté de no hacer ruido. Me acerqué un poco hacia la cama. Sentía una presión rara en el pecho, como si algo me apretara desde dentro. Y justo cuando iba a asomarme sonó un golpe. Fue un golpe seco y duro en la cabecera de la cama, como si alguien hubiera dejado caer un puño cerrado con toda la fuerza, o como si hubieran aventado una piedra enorme contra la madera. Retumbó, lo escuché claro, se sintió hasta en el suelo. No me pude mover por unos segundos. Me quedé viendo la cabecera esperando que algo más pasara. Y cuando por fin reuní el valor, me agaché y miré debajo de la cama. No había nada. El piso limpio, la sombra de la luz de la lámpara, los zapatos donde siempre. Pero los 2 golpes fueron reales. Me senté al borde del colchón sin saber si acostarme o volver a salir al pasillo. Me quedé despierto hasta que amaneció. Al otro día no pude aguantarme y se lo conté a mi papá. No le dije a mi mamá, no quería preocuparla más. Ya bastante tenía con todo lo que estaba pasando con Guadalupe. Pero a él sí, le conté tal cual, que me estaba quedando dormido y escuché algo arrastrarse debajo de la cama. Mi papá se quedó callado un rato y luego me dijo algo que no esperaba. Me dijo que hace unos días también había visto algo raro. Estaba en el patio arreglando la camioneta. Ya era tarde, pero quería dejar lista una pieza. Estaba debajo del vehículo cuando, por el rabillo del ojo, vio algo. Alzó la vista y desde el suelo vio claramente un bulto negro, como una bata oscura, una sombra que se movía caminando despacio. Se quedó mirando pensando que era mi mamá o alguien más, pero cuando salió debajo de la camioneta no había nadie.
Caminó por todo el patio, buscó en las orillas, pero no encontró nada. Lo dijo con esa voz suya, calmada, como queriendo no darle tanta importancia, pero en los ojos se le notaba el susto. Y luego me confesó otra cosa, que una tarde se quedó dormido en la hamaca y sintió claramente cómo alguien lo empujó. No fue mucho, un jalón leve, como si alguien lo hubiera movido para despertarlo. Pero sintió la fuerza, no fue el viento. Me lo dijo despacio, como dudando en decirlo, y después bajó la voz. Me dijo que él no cree mucho en esas cosas, pero que últimamente ha estado sintiendo raro el ambiente, que le cuesta dormir, la casa está pesada. Desde que empezaron a molestarnos por aquella propiedad, todo se sentía como si estuviéramos viviendo con algo más aquí, como si algo se hubiera metido. Y ahí me lo soltó. Me dijo que cree que la familia de mi mamá nos echó algo oscuro. No me lo dijo con coraje, me lo dijo con miedo. Me dijo que aunque nunca ha creído del todo en la brujería, esto ya no le parece normal. Que lo que le está pasando a Guadalupe no es solo ansiedad, había algo más, y que tal vez nosotros también estábamos empezando a cargar con eso. La salud de Guadalupe se vino abajo en cuestión de días. Fue tan rápido que nos rebasó a todos. La muchacha ya no se levantaba. Decía que no tenía fuerzas, que su cuerpo no le respondía. Pasaba las horas metida en la cama, con los ojos abiertos, pero sin ver a nadie. Se disociaba. A veces parecía que no sabía ni dónde estaba. Dejaba de contestar, se quedaba callada, como si algo la absorbiera desde dentro. Le empezaron a dar calenturas altas. Mi mamá le ponía trapos fríos en la frente, pero no bajaban. Vinieron 2 doctores del pueblo a verla. Uno de ellos hasta le recetó suero y pastillas más fuertes, pero nada ayudaba. Lo que empezó después fue todavía más difícil de creer. Empezó a tener visiones. Decía que eran producto de la fiebre, pero a veces lo contaba con tanta claridad que era imposible no sentir escalofríos. Llorando decía que veía a su papá, que se le aparecía en los pies de la cama, que no hablaba, solo estaba ahí, que se le asomaba por una orilla con la cara medio caída, como si su piel ya no le perteneciera. Decía que cuando abría la boca le salía un líquido oscuro, que a veces no tenía ojos, que era como una burla, una imitación podrida de lo que alguna vez fue su padre. Lo decía con rabia, con dolor, como si cada aparición le quitara un pedazo más de los recuerdos que tenía de él. A veces se quebraba por completo, gritaba que ya no podía más, que quería que se lo llevaran. Eso que estaba viendo en las esquinas no era su papá, era otra cosa. Una noche yo estaba sentado cerca de la puerta cuando la escuché decirle eso a mi mamá. Con la voz rota, le dijo que sentía que todo lo bonito que había vivido con su papá estaba siendo reemplazado por ese ser que se estaba pudriendo. Dijo que la criatura se estaba metiendo en sus recuerdos, que ya no podía pensar en su papá sin verlo así, destrozado, caído, con la carne suelta, como si lo estuvieran descomponiendo dentro de su cabeza. Y mi mamá lloraba con ella. Le decía que se calmara, que eso no era real, que solo era una pesadilla. Pero las dos sabían que no era solo eso, porque cada vez que Guadalupe hablaba de esas visiones, la temperatura de la casa cambiaba, el aire se volvía denso, y los que estábamos cerca también lo sentíamos. Fue mi papá quien lo dijo primero. Una mañana me llamó al patio. Me comentó sin rodeos que ya no quería que Guadalupe se quedara en la casa, que era mejor que se fuera con su mamá. Nosotros ya no podíamos con eso. No lo dijo con coraje, lo mencionó con miedo. Me miró directo a los ojos y me dijo que si algo le pasaba a la muchacha, él no iba a cargar con eso. No quería compromisos. Y lo entendí, porque mi prima estaba muy mal. Su estado era tan delicado que ya ni los doctores sabían qué más hacer. Pero también lo entendí por otra razón. Los vecinos empezaban a hablar. Decían que estaba poseída, que los gritos que se escuchaban en la madrugada no eran normales. Porque no eran solo gritos. A veces empezaban como un lamento, como un quejido largo y lastimero.
y de pronto salía una risa. Era una risa rota y con llanto al mismo tiempo, algo que no parecía humano. Y la verdad daba miedo, porque sonaba como si se burlara de sí misma, como si algo adentro de ella estuviera disfrutando su dolor. La primera vez que lo escuché me quedé paralizado. Me tapé los oídos. Mi papá esa misma noche durmió en el cuarto conmigo. No me lo dijo, pero yo sabía que también estaba aterrado. Lo peor fue lo que dijo después. Guadalupe empezó a soltar frases en medio del delirio, pero en una ocasión ya más lúcida, empezó a decir cosas horribles sobre su papá, que cuando era niña él le hacía cosas que no se pueden imaginar, cosas que no voy a repetir. Y eso fue lo que más nos desconcertó, porque Guadalupe nunca mencionó nada de eso, nunca había dado señales, siempre hablaba de su papá con cariño, con respeto. Y ahora, de repente, era como si otra versión de su vida estuviera saliendo, como si sus recuerdos se estuvieran borrando y en su lugar alguien hubiera metido otras cosas. Mi mamá fue la que lo dijo en voz alta. Comentó que eso no era normal, era como si le estuvieran suplantando los recuerdos. Ya había escuchado de casos así, en el pueblo había pasado. Cuando a alguien le hacían brujería fuerte, lo primero que se destruía era la memoria, la identidad. Y entonces lo entendió, que a Guadalupe le estaban haciendo brujería, era obvio. Por eso el cuerpo se le estaba cayendo, por eso su mente se estaba quebrando. Lo que le estaban metiendo en la cabeza no era suyo. Todo eso lo estaban haciendo por la casa, por el dinero. Lo peor no era pensar que a Guadalupe la estaban destruyendo. Lo peor era saber que había gente en nuestra propia familia capaz de hacer algo así, que no les importaba nada, ni la edad, ni el dolor, que todo eso les valía con tal de quedarse con algo que ni les correspondía. Al final del día la mamá de Guadalupe no pudo venir. Ella estaba en el otro lado sin papeles, y cruzar era imposible. Guadalupe sí podía venir y regresar cuando quisiera porque tenía ciudadanía, pero su mamá no. Y eso complicó todo porque mi prima seguía mal. Lo extraño fue que a pesar de todo, lo que le estaba pasando a la muchacha pareció ablandar un poco el corazón de algunos familiares. Ya no venían a gritar ni a pelear. E incluso algunos empezaron a preocuparse. Hubo quien recomendó llevarla con un curandero, un hombre que vivía a las afueras. Decían que él sabía tratar cosas fuertes. Pero el problema no era encontrar ayuda. El problema era que Guadalupe no quería salir del cuarto. No se podía. Cada vez que alguien intentaba moverla, aunque fuera solo para llevarla al patio a que le diera el aire, se ponía como loca. Gritaba, lloraba, se jalaba el cabello. Decía que todo le daba miedo, que ahí al menos podía ver lo que se le acercaba, que afuera no sabía de dónde venían las cosas. Llegó a tal punto que mi mamá me confesó algo que me dejó helado. Me dijo que había tenido que ponerle un pañal, que Guadalupe ya no podía ir al baño, que no se levantaba. Su cuerpo estaba tan débil, su mente tan lejos, que simplemente ya no reaccionaba. Se lo dijo llorando a mi abuela. Le preguntó cómo era posible que le hicieran tanto daño a una mujer que apenas estaba empezando su vida. Le dijo que no lo entendía, que eso no era justo. Mi abuela se quedó callada. Siempre había estado en contra de Guadalupe. Siempre había dicho que no tenía derecho a nada. Pero esa tarde no dijo nada, como si algo se le hubiera roto por dentro, como si por primera vez se sintiera culpable. Al final sí la llevaron con el curandero. Tuvieron que sedarla un poco para poder moverla. Mi papá manejó. Mi mamá fue con ella en la parte de atrás. Pero cuando llegaron, no fue como esperaban. El curandero la vio, la tocó, le puso unas ramas en el pecho, pero en su cara se notaba que no sabía qué hacer. No supo decir qué tenía, solo dijo que era algo muy fuerte. Esa noche volvieron con Guadalupe igual o peor, y ahí fue cuando mi mamá empezó a buscar otras alternativas, porque ya no era cuestión de fe, era cuestión de tiempo, y todos sabíamos que si seguía no iba a aguantar mucho más. Desafortunadamente así fue. Mi prima falleció una madrugada. Todo pasó muy rápido.
Esa madrugada empezó a ponerse muy mal. Estaba más nerviosa que nunca. Lloraba sin control. Decía que no podía con el dolor. Tenía los ojos rojos, la respiración agitada. Mi mamá entró corriendo a mi cuarto y me gritó que saliera, que algo no andaba bien. Cuando llegué, Guadalupe estaba sentada al borde del sillón de la sala, doblada sobre sí misma, con las manos apretando el estómago. Vomitaba sin parar. Era un líquido espeso, de un color verde oscuro. El olor era insoportable. Mi papá no lo pensó. Encendió la camioneta de inmediato. Subimos con ella como pudimos. Iba en el asiento de atrás, recostada en las piernas de mi mamá. Yo iba al lado, sujetando una toalla contra su pecho. Temblaba, se le iban los ojos. Decía que le ardía la garganta, que no podía más. Pero no llegamos. A medio camino, mientras mi papá apretaba el acelerador, Guadalupe se quedó quieta. La respiración se le cortó, los ojos se le voltearon, y de pronto, como si algo dentro de ella se apagara, dejó de moverse. Mi mamá gritó su nombre una y otra vez. Intentó sacudirla. Yo me incliné sobre ella, traté de ver si seguía respirando, pero ya no había nada. Se había ahogado con su propio vómito. Cuando llegamos con el doctor ya nos estaba esperando. Él intentó todo. Le revisó el pulso, le metió un tubo, le aplicó medicamentos directo a la vena, pero nada. El doctor no supo explicar qué pasó. Dijo que fue como si el cuerpo hubiera decidido rendirse. Mi mamá lloró con un dolor que no he vuelto a ver. La abrazaba y le pedía perdón, como si ella tuviera la culpa de algo. Y en la familia hubo un silencio extraño. Ya nadie decía nada, ya nadie reclamaba, nadie vino a decir lo siento. Pero se sentía la culpa flotando en el aire. Porque no hacía falta ser adivino para saber que alguien le había hecho daño a la muchacha. No fue casualidad, no fue destino. Fue una maldad que alguien sembró. Y ahora todos lo sabían, solo que ya era tarde. Han pasado casi 5 años desde aquello. Guadalupe fue enterrada junto a su papá, en la parte vieja del panteón. Fue la primera hija en fallecer, la más joven. Tenía apenas 19 años. Pero la partida de Guadalupe fue un caos, uno que rompió lo poco que quedaba unido. Después de eso el conflicto se volvió más grande, más venenoso. Todos se echaban la culpa, que si uno no habló, que si otro no la defendió, que si lo que pasó no tenía que haber llegado tan lejos. Pero fue la exesposa de mi tío Hilario la que cargó con el mayor peso, porque la gente ya no le tenía lástima, ahora la señalaban. Le decían bruja. Le daban la espalda en la iglesia. En el mercado ya no la saludaban. Y lo más cínico es que muchos de esos que ahora la odiaban también fueron parte del problema. Ellos también la humillaron, también hablaron mal, también guardaron silencio. Pero ahora, con una tumba en el panteón y una vida menos en la familia, todos actuaban como si hubieran sido santos, como si no tuvieran nada que ver. Como si no supieran que Guadalupe solo quería algo que ya era suyo, una casa que su papá le dejó. Esa casa, por cierto, sigue ahí, no se vendió, nadie más se atrevió a entrar, está cerrada, polvorienta. Las ventanas cubiertas con tablas, las paredes llenas de humedad. Ahí quedó, como si estuviera castigada, una casa que valió una vida. Mi mamá nunca pudo olvidar a Guadalupe. Le agarró mucho cariño. A veces la encuentro sentada en el sillón mirando al vacío con los ojos llorosos. Cuando le pregunto qué tiene, solo me dice que se acordó de ella, de cómo le hablaba, de las veces que la ayudaba a doblar la ropa o a servir los frijoles. Y yo también la recuerdo, porque aunque no la conocía tanto antes, verla quebrarse así, verla destruirse en tan poco tiempo, me marcó. Mis grandes huéspedes, espero que hayan disfrutado este aterrador testimonio. Recuerden que siempre les agradezco el hecho de elegirnos. Son la mejor comunidad que existe. Muchas gracias por todo el amor y todo el cariño. Me alegra mucho el día leerlos. Sus comentarios me ayudan mucho y me motivan.
Sin ustedes el canal no sería nada y se los debo. Un enorme abrazo a la distancia. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.